Juan capítulo 4, versículos del 19 hasta el 24. Permítame darle lectura, quiero que usted siga con su vista. Evangelio de Juan capítulo 4, del 19 al 24. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Padre, en esta mañana, una vez más, ante su presencia, agradecidos porque hemos llegado al primer día de la semana, donde conforme al Nuevo Testamento la iglesia se reunía para adorarle. Así que en este día, en este momento, le damos gracias porque iniciamos con la primicia a usted, la primicia del primer día de la semana, sobre lo cual le adoramos y glorificamos su nombre, y su iglesia se reúne para adorarle, glorificarle, tener comunión los unos con los otros y de manera especial ser expuestos a su palabra. Oramos que bendiga, Señor, esta porción y estas verdades que hemos de predicar. Le damos gracias por todo y por todos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis amados, pueden tomar asiento. La adoración que Dios no espera de nosotros. Hay un tipo de adoración que Dios rechaza. ¿Por qué se adora a Dios incorrectamente? ¿Culpa de nuestras acciones? ¿Culpa de nuestras emociones? ¿Culpa de nuestros propósitos, razones y motivos? Que no quiero entrar en detalle, que esos puntos serían otra enseñanza práctica que puede que la dé más adelante. Iglesia, fuimos llamados a hacer bien las cosas. Y en esto de adorar a Dios, no nos debemos de quedar atrás. Para esto Dios nos ha entregado herramientas, instrumentos para alcanzar este propósito de hacer bien las cosas. Dios nos ha dado de su gracia, de su salvación, de su Espíritu Santo, de su palabra, de la iglesia, de hombres de Dios que de alguna manera constante nos instruyen y nos enseñan todas estas herramientas, y toda esta instrumentación nos enseña a poder alcanzar el propósito, el objetivo de adorar a Dios correctamente. Pastor, ¿por qué? ¿Por qué ese es un objetivo? Porque el pasaje que hemos leído dice: porque tales adoradores Dios busca. Óigame, Dios busca hombres y mujeres, matrimonios, familias e iglesias que le adoren. Es parte de la prerrogativa de Dios, es parte de la iniciativa de Dios, es parte de la estrategia de Dios, es parte de Dios todo esto. Y Dios lo busca. Creo que no está de más en decir que aquel hombre, que aquella mujer, que aquel matrimonio, que aquella familia, que adore a Dios de acuerdo a las demandas de Dios, de acuerdo a las reglas de Dios, de acuerdo a las exigencias de Dios, porque Dios es el que legisla sobre lo que hay que hacer. Creo que es bueno anunciar que el que le adora, Dios le va a bendecir. Porque tales adoradores Dios busca. Así que
No podemos negar esta realidad. Hemos recibido las instrucciones por medio de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, para hacer bien las cosas, para adorar correctamente. No hay creyente que pueda justificar lo mal que hacemos en cuanto a adorar a Dios. No hay creyente que se pueda justificar, porque hay instrucción, hay enseñanza, hay ayuda de Dios, hay predicación. Más aún, hay ejemplos vivos, reales en la Biblia, auténticas advertencias que nos enseñan cómo no adorar a Dios. ¿Bajo qué concepto, bajo qué idea? Primero, Dios no quiere que desarrollemos como creyentes adoraciones ignorantes. En ignorancia, Juan capítulo 4, tomé este pasaje porque esta es la premisa aquí. Juan capítulo 4, versículo 19, leamos nuevamente. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, refiriéndose a los samaritanos. Y vosotros, dice la mujer a Cristo, es decir, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Repito, vosotros adoráis lo que no sabéis. Si usted no sabe arreglar un vehículo, no se meta a arreglarlo, porque va a meter la pata. Si usted no sabe arreglar una plancha y por ignorancia no sabe electrónica, principios de electricidad, no se meta porque va a meter la pata. Yo me metí cuando joven. Con un vecino consiguió una radio linda, grandísima, y él consideró, al ver que no podía funcionar el radio, él me llamó y me dijo: Gabriel, mira, yo me pedí prestado este radio para hacer unos arreglos con algunos cassettes que tengo, pero no me está funcionando. A ver si tú me puedes ayudar. Claro que sí, pues, viejo, yo nunca había tenido un radio en mi vida. Claro que sí, yo te ayudo. Y empecé a meter mano, empecé a meter botones. Le dije: mira, estos cablecitos los vamos a conectar aquí, porque estos cablecitos propiamente tal nos van a decir qué está pasando. Y he conectado esos cables al radio y el radio hizo ¡pum! Saltó. He conectado los cables de la antena en la corriente y ha recibido un electroshock de 220, porque en mi país, en Chile, es 220, no es 110. Roque, tú que eres experto en estas cosas, ya tú sabes cómo quedó el radio. Y cuando ese radio salió humo por todas partes, le dije: Octavio, nos vemos después, y me fui. Porque creemos que sabemos y no sabemos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. El hermano Rodríguez se está riendo todavía. Hermano, lo más maravilloso es que de la experiencia propia podemos enseñar realidades. Jesús le declara a esta mujer que los samaritanos adoraban incorrectamente, ignorantemente, en ignorancia. No se ponga a pintar una casa si usted nunca ha pintado, y no investiga primero y no se informa, porque la ignorancia va a convertir su casa en un desastre. Segunda de Reyes, capítulo 17. ¿Quiénes son los samaritanos? Porque hay que entender algunos conceptos elementales. Pastor, ¿dónde está Segunda de Reyes? En su Biblia, búsquelo. Segunda de Reyes, capítulo 17.
Espero tener claro todos los pasajes, siempre me estoy equivocando. Segunda de Reyes 17, 24 al 34. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. El rey de Asiria se llevó esclavo, cautivo a los judíos, a todas esas zonas donde vivía el pueblo de Israel, en Samaria, y quedaron algunos alrededor, o en Samaria, o alrededor, los más pobres, los más miserables. El rey de Asiria se llevó lo más grande, lo más exclusivo. Pero luego entonces, para poder habitar esas regiones, para poder habitar esa geografía, dice la Biblia que el rey de Asiria envió diferentes pueblos con diferentes ideas, con diferentes formas de adorar sus propios dioses. Versículo 25, y aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Así que hubo una calamidad, los animales comenzaron a comerse la gente, a los niños, lo que quedaba allí, y ellos atribuyeron que Jehová Dios había enviado los leones para matar a esa gente que estaban haciendo cosas que no debían, idolatría. Entonces le avisaron al rey de Asiria, y el rey de Asiria mandó a algunos sacerdotes para que enseñaran a esos paganos a adorar a Jehová Dios. El pasaje que no quiero leer porque tengo mucha información para darle en los puntos que vamos a ver. El pasaje dice que este grupo de gente pagana que fue a Samaria, a la geografía, a los lares, a la tierra donde vivían los judíos, dice que entonces aprendieron a adorar a Jehová Dios, pero aparte de eso adoraban a Jehová Dios, pero seguían adorando imágenes. Tenían una adoración mixta. Adoraban a Dios, al Dios verdadero, pero también adoraban a Moloch, adoraban a Astarte, adoraban a Astarot, adoraban a todos esos dioses paganos. La historia dice que esos pueblos paganos se radicaron allí y se unieron con los judíos que habían quedado. Y de la unión entre judíos y paganos nació la cultura de los samaritanos. Y los judíos, al ver que eran mixtos, al ver que no adoraban verdaderamente a Dios, lo rechazaron. Y hasta el día de hoy el pueblo judío rechaza a los samaritanos. No los acepta. Los samaritanos creen que están haciendo bien. Pero Cristo dijo: no, ustedes adoran ignorantemente. Los historiadores que hablan sobre los samaritanos enseñan que esta cultura mixta entre judíos y paganos que nacieron los samaritanos, dice que esta nueva cultura se quedaron con los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Rechazan todos los profetas, rechazan todos los libros de sabiduría, salmos, proverbios, rechazan todo. Lo único que aceptan es los primeros 5 libros de la Biblia. Pero aún así, son paganos. Son paganos. Pretenden adorar a Dios. Es más, la mujer
le dice, nosotros pensamos que en este monte se adora a Dios, pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. Ok, ese monte es el monte Gerizim. Según los samaritanos dicen que Moisés les enseñó a ellos que en el monte Gerizim había que adorar a Dios, por lo tanto ellos adoraban en ese monte. Primera adoración incorrecta, equivocada, una adoración sobre la base de la ignorancia. Existen cientos de miles de millones de seres humanos que en sus vidas personales, familiares y o congregacionales pretenden o pretendemos adorar a Dios. Pero al igual que el pueblo de esta mujer, los samaritanos, adoran o adoramos para no excluirnos, sino que para incluirnos, no pretendiendo ser mejor que nadie. Es que adoramos a Dios de manera ignorante. Es decir, y aquí hago dos aplicaciones. Algunos ignoran, desconocen al Dios que adoran, y por lógica desconocen la regla del juego para adorar. Hay un grupo de gente que pretende adorar a Dios sin conocer a Dios. ¿Alguno de ustedes ha vivido esa experiencia en algún momento? ¿Pretende adorar a Dios sin conocer a Dios? A ver, levante la mano. ¿Cuántos vinimos a Cristo después de los 15 años en adelante? ¿Cuántos? Todos ustedes que vinimos a Cristo. Y en nuestros primeros 15 años adoramos a Dios de una manera incorrecta. Creíamos que adorábamos bien, pero nos enseñaron mal, incorrectamente. Sí, se nos decía que la Biblia era la palabra de Dios, pero lo que menos se leía en las iglesias sobre las cuales nosotros nacimos, que es la religión tradicional, no se leía, no se enseñaba y adoraban de acuerdo a las tradiciones nada más. Adorando a Dios ignorantemente. ¿Por qué? Porque no conocíamos a Dios. Por ende, no conocíamos las reglas del Dios que no conocíamos. Así que muchos de estos grupos que adoran a Dios sin conocer a Dios estamos convencidos que le conocemos, pensando que porque asisten a una iglesia, pensando que porque leen la Biblia e incluso porque se han bautizado, estos serían requerimientos suficientes para conocer a Dios o para darse a conocer a Él. Pero simplemente adoran a Dios sin conocerle. Porque si le conocieran, no se arrodillarían ante imágenes de yeso, madera u oro. Donde el Salmo bien dice que esas imágenes tienen ojos pero no ven, oídos pero no escuchan, boca pero no habla, manos que no tocan, pies que no caminan. Por lo tanto es idolatría. Si conocieran a Dios, no le hablarían a esas imágenes, ni les ofrecerían prenderle velas, procesiones, cánticos, por favores pedidos o por favores concedidos, y les besan las manos y les besan los pies. Si conocieran a Dios, nada de esto harían. Y todo esto dejándose llevar por las tradiciones, por sus líderes. Ciegos guiando a ciegos. Entonces existe un concepto de pretender adorar a Dios tristemente sobre la base de la ignorancia, en que no conocemos a Dios, no sabemos quién es el Dios verdadero. Se nos ha enseñado una serie de ritos, reglas y cositas para hacer y quedamos contentos y ya se nos va el sentimiento de culpa y ya cumplimos. No, Señor, eso no es adorar a Dios.
Eso es cumplir con la religión. También hay otro grupo que tristemente, conociendo a Dios, siendo salvos, siendo creyentes, igual adoramos a Dios ignorantemente y Dios tampoco acepta dicha adoración. Pastor, ¿cómo es eso? Hay una cantidad grande de iglesias cristianas donde enseñan la Biblia, predican la palabra de Dios. Alguien dijo que a veces lo importante no es solamente lo que se predica en cuanto a la palabra de Dios, sino lo que se deja de predicar. ¿Me explico? Pero hay iglesias cristianas que pretenden estar adorando a Dios de acuerdo a las reglas, de acuerdo a las normas establecidas por Dios. Y están muy lejos de adorar a Dios verdaderamente. Que pase el adorador a cantar y creen que los únicos adoradores son los que cantan. No, el cantar a Dios es una expresión de adoración. Todo el que adora de verdad puede cantar a Dios, pero no todo el que canta a Dios adora. Todo el que adora canta, pero no todo el que canta adora. Y creemos que porque tiene el don de Dios, el cántico afinado, bonita voz, y que pase al frente, creemos que ese es un adorador. Significa que la mayoría de nosotros no somos adoradores. Porque muchos cantamos como macos, como sapos. Entonces habrían 2 o 3 verdaderos adoradores y el resto a pedir misericordia para que Dios me dé el don de canto para convertirme en un adorador. ¿Quién ha dicho eso? Y siendo creyentes, hacen toda una serie de shows. Y pasan al frente todas esas muchachitas, o con faldota, o con minifalda, o con lo que sea, y pasan al frente con pañuelo y creen que eso es lo que Dios pide, adorar a Dios. ¿Quién le ha dicho eso? ¿O cree que porque colocan una banda de música al frente con instrumentos estridentes y entonces cantan ese grupito, creen que eso es adorar a Dios? Podría ser, no necesariamente. Me parece que la Biblia dice por allí en el Nuevo Testamento, con himnos, con salmos y cánticos, ¿qué? Sandy, ¿cuál es la palabra al final? Espirituales. Eso implica que no es solamente la letra la que importa, sino aún la melodía, el ritmo. Y hemos adoptado la música del mundo para adorar a Dios. Y Dios dice en su palabra, no, preséntasela a tus príncipes, al demonio. No me traigas ofrenda, adoración mundana a la iglesia. Y entramos a iglesia y nos recuerdan cuando íbamos a la discoteca. Dije, entramos a iglesia y nos recuerdan la disco. Dije, entramos a iglesia y nos recuerdan la disco en su melodía, en su música y aún en la vestimenta. ¿Alguien dice amén? ¿Tú crees que Dios va a aceptar esa adoración? Es que Dios es más grande, es excelso. Repito, himnos, salmos y cánticos, ¿qué? Espirituales. Es decir, no solamente la letra, sino la melodía, el ritmo. Tiene que llevar una
una línea, una dirección, tiene que llevar un acorde de acuerdo a que sea espiritual. Pastor, pero que la verdad de las cosas que la iglesia que ustedes tienen ahí, me gustan los gritos que usted da, el pastor Jerry con su teología, me gustan las predicaciones, pero esos himnos me dan sueño. Usted tiene un problema. Porque usted anda buscando ambiente y no a Cristo. Repito, anda buscando ambiente y no a Cristo. Y si usted anda buscando ambiente, y se lo digo a la visita, gracias por estar con nosotros, pero aquí somos francos. Si usted anda buscando ambiente, aquí posiblemente a lo mejor no va a encontrar el ambiente que anda buscando. Si anda buscando palabra de Dios, creo que puede encontrar. Si anda buscando el tratar de aprender las cosas de Dios, puede que lo encuentre, pero ambiente no. De aquí se ha ido gente porque no le ha gustado el ambiente. Esa faldota, esos hombres con su corbata, esa música aburrida. Tocar el piano. ¿Por qué no mete una tambora, una huira? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué está haciendo usted, señora? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Es que, hermano, el mundo no acepta nuestra expresión y forma de adorar, porque nosotros tenemos que aceptar la adoración que el mundo le ofrece al diablo para meterla dentro de la iglesia. Repito, hay iglesias que son creyentes, tienen la palabra de Dios, predican a Cristo, pero no se han dedicado a aceptar lo que dice la palabra de Dios tocante a adoración. Claro, hay que ver los propósitos. El que quieren iglesias que crezcan. ¿Para qué crezcan? Porque hay que recibir dinero. Es que el pastor tiene que pagar la renta de la casa, tiene que pagar el carro nuevo que se compró. Y los diáconos tienen que pagar sus cosas. Entonces si nosotros metemos himnos y música seria, la gente se va. Y no, lo que hay que crear un ambiente para que la gente se quede. ¿Ve? El problema es el propósito. Yo sé cómo, se lo vuelvo a repetir, yo sé cómo llenar este lugar en 6 meses. Yo sé cómo llenarlo. Es más, yo sé cómo llenar el lugar de al lado que caben 400 personas, yo sé cómo llenarlo. En 1 año y medio llenamos el de al lado con 400 personas y en 2 años llenamos este y el de al lado, quizás menos de 2 años, estoy seguro. Yo sé cómo hacerlo, pero no lo voy a hacer. Porque no ando interesado en llenar el templo. Estamos interesados en tu alma, en tu vida espiritual, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos. Pero hay muchas iglesias que tienen propósito equivocado, razones equivocadas. Muchos pastores que tienen ideas incorrectas. Y aceptan lo que están aceptando, que definitivamente soy de lo que creo que no le agrada. Ese tipo de adoración a Dios simplemente lo hacen porque tienen propósito equivocado. Me parece que la Biblia dice que Cristo dijo, yo edificaré la iglesia. Me parece que Cristo dijo, yo edificaré la iglesia. No son los pastores los que edificamos la iglesia, es Cristo. Pero ellos se han dado la tarea de edificar iglesias. ¿Cómo se llama? Ministerios grandes, populosos. Allá ellos, yo me encargo de lo que Dios nos ha dado aquí. Muchos creyentes, muchos pastores, muchas iglesias que conociendo la Biblia, conociendo principios bíblicos, por razones equivocadas, por soberbia, por rebeldía, aceptan cosas que a Dios no le agradan. Y están adorando a Dios de manera incorrecta, porque son ignorantes, voluntarios, y los que no han conocido al Dios verdadero, involuntarios.
Estamos por terminar la lectura bíblica de la Biblia completa. Vamos en Timoteo, ya entramos a todo el resto de los libros, hasta Apocalipsis, que son pocos. Y habremos leído la Biblia como iglesia completa 2 o 3 veces ya, porque esta iglesia tiene 30 años de existencia, de haber sido fundada, 31 años, algo así. Y creo que ya hemos leído la Biblia, va a ser esta vez por 3ª vez en esos 30 años. Cada domingo en la mañana, en la tarde y miércoles leemos un versículo y vamos por orden. ¿Cuántos tienen aquí no menos de 20 años? A ver, no menos de 20 años. Ninguno de ustedes tiene excusa, porque usted ha escuchado del púlpito lo que Dios pide y lo que Dios quiere. Aparte de eso, todo lo que usted lee le instruye lo que debemos hacer para con Dios. No tenemos excusa. Se me traspapeló por aquí, vamos a buscar. Nunca se han preocupado ni les ha interesado en saber más acerca del Señor. Se sienten satisfechos con ser salvos y cumplir 1 hora por domingo o 2 horas por domingo y hacer un show. Se sienten satisfechos por ofrendar 10 billetes de dólares para que crean que eso es son un grueso billete. Se sienten satisfechos por darle la mano al pastor. Eso sí, eso es importante, que le dé la mano al pastor para que se lleve la bendición. Y en satisfacción e ignorancia espiritual permanecen por años creyendo que lo que hacen para Dios y cómo lo hacen y cuándo lo hacen es algo aceptado por Dios, a quien pretenden adorar. Así que unos por ignorantes, por no conocer a Dios, y otros conociendo a Dios, por no dedicarnos a estudiar y a obedecer la palabra de Dios. Es triste adorar lo que no conocemos. Es triste que por adorar lo que no conocemos, adoramos sin saber y sin conocer cómo adorar. Es triste que por adorar a Dios de manera ignorante e incorrecta, nunca podremos gozar de las bendiciones de adorar a Dios correctamente. Es triste adorar por años, toda una vida, a Dios y adorarlo, y al final darme cuenta que lo que creí que era adorar no era más que simples actos religiosos externos que nunca llegaron a Dios y nunca pasaron ese cielo que tenemos aquí, ese techo. Pues solo cuando somos nacidos de nuevo podremos adorar a Dios, porque le habremos conocido en espíritu y porque le habremos conocido en verdad. Juan capítulo 4 dice ahí, es necesario que en espíritu y en verdad, es necesario que le adoremos. En espíritu significa que habiendo nacido de nuevo, estamos conectados con Dios para que podamos entonces recibir palabra de Dios para que adoremos en verdad. En verdad, como ya lo hemos dicho y ya lo predicamos en la semana pasada, en verdad implica adorar a Dios conforme a la verdad de Dios revelada en este libro. Esta es la revelación perfecta de Dios. Esta es la revelación especial de Dios a los hombres. Y este libro nos enseña cómo adorarle. David iba contento con el pueblo porque llevaban el arca del pacto de vuelta a la tierra de Israel. Y mandaron a construir un carro nuevo de paquete. Me imagino que en aquel tiempo era como un BMW, era como un Mercedes-Benz, un carro pero de lujo, nuevo de paquete. Y han montado el arca ahí arriba. Y han comenzado a caminar hacia la tierra de Israel porque por fin recuperaron el arca de Jehová, la presencia de Dios que se manifestaba a través de esa arca.
E iban por un camino borrascoso, por un camino accidentado, y los bueyes, los animales que llevaban esa carreta, parece que iban a una velocidad un poco más alta, o el camino estaba tan accidentado que el arca se fue a caer. Y vino un personaje que por evitar que el arca se cayera, le puso la mano, y el pobre infeliz quedó tostadito y murió allí. Murió. El pueblo quedó triste, David quedó triste. ¿Cuál fue el problema? Porque iban adorando a Dios en esa procesión, contentos. ¿Cuál fue el problema? Que el arca, Dios se había establecido en el Antiguo Testamento, que el arca tenía que llevarse con 4 hombres. El arca tenía 2 varas cruzadas a lo largo, 2 hombres al frente y 2 hombres atrás. Y poner el arca sobre sus hombros y así tener que trasladarla. Pero David, ignorantemente, soberbiamente, yo no sé, quiso hacer un carro nuevo y poner el arca, y Dios no les bendijo. Porque adorar a Dios se adora en espíritu, espiritualmente y en verdad, bajo conocimiento de Dios. Y murió. Entonces, ¿el golpe fue suficiente, pastor? Sí. Entonces llamaron a los encargados y les preguntaron, mira, hay que mover el arca, ¿qué dice Dios que hay que moverla? Rey, nos equivocamos, no era con ese carro, era con los hombres, y tenían que ser levitas, me parece, sí, levitas. Y cuando la movieron correctamente, Dios les bendijo. Ve que la ignorancia nos hace pasar malos ratos. La bendición se nos va. Pero hay un segundo ejemplo en la Biblia. No solamente Dios no quiere que desarrollemos como creyentes adoraciones sobre la base de la ignorancia, Génesis capítulo 4, sino que Dios no quiere que adoremos a Dios sobre la base de la mediocridad. Una adoración mediocre. Génesis capítulo 4. Leamos la historia. Génesis capítulo 4 del 1 al 5. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hebreos capítulo 11, por favor. Aquí tenemos un segundo ejemplo. El primer ejemplo, una adoración en ignorancia. El segundo ejemplo, una adoración mediocre. Hebreos 11. Mire para acá. ¿Estaré yo dando a Dios una adoración mediocre? ¿Seré yo un adorador simple, mediocre? Hebreos capítulo 11, quédese allí. Y Abel y Caín les tocó el tiempo de adorar a Dios y cada uno adoró conforme pensaba, su criterio. Y la Biblia dice que Dios aceptó la ofrenda, la adoración de Abel y rechazó la de Caín.
El pasaje no nos da mucha razón, no nos da mucha información. Se puede especular, de alguna manera podría especularse algunos puntos, pero creo que Hebreos capítulo 11 nos abre el panorama en una pequeña frase. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Qué hizo que la ofrenda de Abel fuera cosa excelente delante de Dios y que la ofrenda de Caín no fuese excelente? De tal manera que Dios aceptó la ofrenda, la adoración de Abel y no aceptó la ofrenda, la adoración de Caín. Amado, este es un punto un poquito difícil que quiero que me entienda para poder explicar. Hago referencia a esto porque el ser humano caído, el pecador, todos tenemos esa naturaleza caída. No tenemos nada excelente para ofrecer a Dios. La Biblia dice que nuestra justicia son como trapo de inmundicia. Me parece que lo dice Isaías capítulo 59, creo. Nuestra justicia son como trapo de inmundicia. Es decir, lo mejor que podemos hacer para Dios, humanamente hablando, son trapos de inmundicia. Y cuando dice trapos de inmundicia, se refiere a esas vendas que envolvían a los leprosos. Y esas vendas tenían que cambiarse, que estaban llenas de pus, estaban llenas de sangre, estaban llenas de carne podrida. Hago referencia a esto porque el ser humano caído, todos, no tenemos nada excelente para ofrecer a Dios. Nada de lo que yo haga se podría convertir en excelencia. No obstante, el pasaje dice que Abel ofreció más excelente sacrificio. La excelencia del sacrificio, de la adoración que ofreció Abel a Dios se notó. Y Dios dice que fue un sacrificio excelente, a pesar de que el hombre pecador caído nada excelente puede ofrecer. Que hizo que el sacrificio de Abel fuera más excelente y por ende aceptado por Dios. Primera frase del versículo 4 de Hebreos 11. Por la fe. Abel ofreció un mejor sacrificio, un excelente sacrificio a Dios porque fue fundamentado sobre la fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y esa fe se comienza a formar, a crecer, a desarrollarse, y entre más leemos, más creemos, más aceptamos, más hacemos de acuerdo a Dios, y Dios lo considera por causa de esa fe algo excelente. Permítame explicar un poco más para que vamos a lo práctico. Todo lo que se hace con fe es aprobado por Dios. Y lo que hacemos para Dios sin fe no sirve. Amados, entendamos algo. Dios le enseñó a Adán y Eva, y ellos como padres le enseñaron a sus hijos. Por lo tanto, el mismo que enseñó a Abel, enseñó a Caín, sus padres. Lo mismo que se le enseñó a Abel, lo mismo se le enseñó a Caín. La misma libertad de acción que tuvo Abel, la misma libertad tuvo Caín. Jamás podré creer que Dios decretó que Caín no entendiera, como dicen algunos, o que entendiendo lo cegara deliberadamente para que no hiciera lo correcto. No acepto ese decretismo extremo. No acepto esa soberanía extrema. Esa no es de Dios. Eso no lo sostiene mi Biblia. Los dos
en su libre accionar, en su libre albedrío, de acuerdo a lo que sabían, de acuerdo a lo que se les fue enseñado, de acuerdo a la información que ellos tenían. Los dos adoraron. Y Dios permitió que ambos usaran su propia acción personal de libertad, haciendo Dios a ellos responsable. El que adoraran a Dios correcta o incorrectamente, Dios los hace a ellos como a nosotros responsables. Porque tenemos libre albedrío. Dios no decreta que hagamos lo mal hecho. Dios no decreta al asesino. Dios no decreta la bala que mata a una persona. Esa es la voluntad permisiva de Dios, pero no es la voluntad decretiva de Dios. La misma intención que tuvo Abel de adorar a Dios fue la misma intención que tuvo Caín de adorar a Dios. Pero solo una de las dos adoraciones, la de Abel, recibió el beneplácito de Dios, pues adoró de acuerdo a lo que él sabía. ¿No lo sabía Caín? Sí, Caín lo sabía. Pero no hay duda que Abel comprendió la verdad de que para acercarse a Dios y ofrecer ofrenda y adorarle, debía de ser sobre la base de sangre derramada, lo cual sus padres le explicarían bien a sus hijos en algún momento, que para hallar reconciliación ante Dios por el pecado, por la desobediencia y abrir las puertas para entrar a la presencia de Dios, tenía que ser a través de un sacrificio. Y se usa el ejemplo que cuando Dios volvió en comunión con Caín, con Adán y Eva, habiendo Adán y Eva cubierto sus cuerpos con hojas de higuera, Dios les quitó ese manto de vergüenza, ese manto de obras personales, y Dios entonces los cubrió con pieles de animales que tuvo que sacrificar. Por lo tanto, Abel entendió que para acercarse a Dios, para ofrendar a Dios, para adorar a Dios, tenía que ser sobre la base de un sacrificio que derramara sangre. El otro, Caín, adoró por medio del fruto de la tierra, pretendiendo así acercarse a Dios de acuerdo a lo que él creía, quería y deseaba. Como algunos han dicho, Caín adoró lo que produjo la tierra. Según algunos, la tierra había quedado maldita. Por lo tanto, Caín adoró de lo que produjo el fruto de su trabajo. Una ofrenda de obra y no una ofrenda incruenta. Pastor, y esa palabra tan grande, mire, yo no sé lo que significa, pero es tan bonita que la uso para que usted vea que el pastor habla bonito. Una ofrenda incruenta significa una ofrenda sin sangre. La palabra incruenta, usted la busca en el diccionario y es un sacrificio a Dios sin sangre. Por lo tanto, Caín ofreció una ofrenda del fruto de la tierra, obra de sus manos, una ofrenda incruenta, donde no introdujo sangre, sobre la cual Dios aceptaba dicha adoración para entrar entonces a adorar a Dios con libertad. Así que Caín ofrendó y adoró a Dios una mediocridad voluntaria. Caín sabía lo que había que hacer y dijo, a mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Sí, es verdad, es cierto, Caín adoró a Dios. Sí, es verdad, Caín ofrendó a Dios. Sí, también es verdad que Caín adoró conforme, ¿pero a qué? A su criterio. Sí, en Caín se observa una vida que quiere vivir independientemente de Dios.
En Caín se observa una vida relajada, sin tantas normas, sin tantas reglas, sin tantos patrones, sin tantos parámetros, frenos, sin tanto sometimiento a horario, sin tanto orden, disciplina. No hay que ser tan fanático, diría Caín, ¿cierto? Dios conoce mi corazón. Sí, porque Dios conoce tu corazón, tienes que cuidarte. Sí, es verdad, Dios conoce mi corazón y por eso tengo que cuidarme. Porque sobre lo que hay en mi corazón, allá adentro, es lo que Dios va a juzgar. Dios no juzga lo que yo hago por fuera. Porque aquí todos nos vemos lindas y lindos. Todos nos vemos bonitos, santicos. Ay, qué linda esta gente. Pastor Huayco, qué linda la iglesia que tiene. Yeah, right. Nada de lo que hacemos aquí nosotros en este momento tiene valor si nuestro corazón está chueco con Dios. Y pretendemos hacer las cosas para Dios a mi manera, a mi antojo, a mi criterio, a mi deseo, a mi conveniencia, a mi comodidad. Amén. Pastor, ¿puede repetir eso? No, ya se me olvidó. Como se lo dije hace un par de semanas atrás, usted que no le gustan las reglas, las normas que lo encuadren en parámetros, en reglas, no, tanta cosa, tanto compromiso, tanta cosa. De gracias a Dios que usted no es judío. Porque según el comentarista y predicador Baruch Korman, lo cual yo lo escucho y avalo mucho de lo que dice, el pueblo judío tiene 613 mandamientos en la Torá. Y los 613 mandamientos los judíos tienen que cumplirlos. Y algunos de nosotros, porque se nos impone una cosita aquí, una cosita acá, ya estamos dando gritos y ya estamos con un problema dentro de nosotros. Amén, amén. Sí, aquí se le va a enseñar palabra de Dios. Sí, también se le va a jalar la oreja. A ver, ¿a cuántos le hemos jalado la oreja aquí personalmente? Y mire las personas, entre la oreja más grande, más se la hemos jalado. Personalmente, cuando hay cosas que hay que arreglar, yo no disparo del púlpito. Cuando yo tengo algo que decirle a usted, yo no uso el púlpito carnalmente para decirle un mensaje. Voy directamente a usted y converso. ¿No es verdad, hermana Asia? Y con amor, con delicadeza, mostrando la Biblia, se corrige en detalle, porque para eso estamos. Pero Caín, sabiendo todo, adoró lo que él quiso, como él quiso, cuando él quiso, para lo que quiso. Amados, mi liviandad, mi tibieza, mi liberalidad, mi libertinaje, mi deseo de no querer someterme a formas, normas, patrones de lineamiento, son hechos que ante Dios hacen de mí acercarme a Dios, hacen de mí ofrendar a Dios, hacen de mí adorar a Dios, algo vano, algo sin valor, algo no excelente, algo inaceptable delante de Dios. Dios entendía que dentro del ser de Caín, dentro del interior de Caín, había conocimiento, había verdad, había instrucción, había palabra de Dios, había información suficiente de Dios en el que, de tal manera que capacitaba a Caín para que adorara a Dios excelentemente. Pero en Caín miramos un pecado llamado desobediencia para con Dios, rebeldía, soberbia. Él hizo lo que él quiso y punto. Indiferencia para con sus mandatos, para con sus reglas, para con sus normas, negligencia e irresponsabilidad para con la responsabilidad de recibida. Total, diría Caín, yo no soy pastor, yo no soy misionero, mi hermano Abel, el santurrón, que él haga lo que quiera, yo adoro, yo ofrezco, yo hago para Dios, pero a mi manera, sobre la base de mi criterio, de mi juicio, de mis conceptos, de mis ideas, de mis pensamientos y sentimientos y emociones. Necesito tiempo para mí, necesito tiempo para mis planes. Y le vas a dar tu vida que sobra a Dios, le vas a dar las obras de tu fuerza a Dios, le vas a dar los últimos respiros de tu vida cuando tenga 80 años, que apenas puedas caminar, entonces le vas a dar a Dios lo que te queda.
¿Acaso Dios ha sido miserable para con nosotros? ¿Acaso la sangre de Cristo no tuvo un valor especial? ¿Acaso Dios no ofreció lo mejor de Él a nosotros? Y ahora a nosotros nos toca ofrecerle lo mejor de nosotros a Él. Y algunos de ustedes, no hay que hacerle caso, el pastor es fanático. Es un fanático el pastor. Por el fanatismo, si usted le quiere llamar fanatismo, por el fanatismo, esta iglesia comenzó con 7 personas en un apartamento en Manhattan. Y mira dónde Dios nos ha traído. Nada hay en nosotros para que Dios nos bendijese con todo lo que Dios nos ha dado aquí. Y todo pago. Algo ha visto Dios. Y en su misericordia nos ha dado. Dilo como quieras. Pero el pastor Waico y pastor Jerry no hemos cambiado. Creemos en la excelencia para Dios. Creemos en lo mejor para Dios. Pero Caín, aquí había uno que cuando yo predicaba domingo en la mañana, después iba a la casa de algunos que todavía están aquí, y cuando los iba a discipular, cuando, hermano Rodríguez, cuando ese uno iba a discipular a familias enviados por la iglesia, ese hombre enviado por la iglesia para que discipulara nuevas familias, nuevos creyentes, y entonces tenía la confianza nuestra. ¿Sabe lo que hacía ese hombre? Yo predicaba, por ejemplo, este tema hoy día, y él iba el martes a esa familia y les decía literalmente, y aquí hay testigos. Y si uno de los testigos quiere decir amén, puede decirlo. Iba para allá y le decía, ¿ustedes escucharon lo que predicó el pastor Waico? Sí, no, estuvo muy bueno. No le hagan tanto caso. ¿Sí? Pastor Waico es un poco fanático. No hay que ser tan fanático con esto. No. Hay que tomar, acepten lo general nada más. No. Pastor Waico sí predica, pero no le hagan tanto caso. Así, hermano. ¿Y habrá alguno que mientras yo predico en este momento está pensando lo mismo? Por eso que me cuesta mandar gente de la iglesia a discipular a otros, porque la experiencia nos enseña. A no ser que sea una... Y esa persona supuestamente en aquel tiempo era de nuestra confianza, pero era un diablo vestido de oveja, un demonio vestido de oveja. Y así ha caminado por todas las iglesias. Y al final, cuando vio que ninguna iglesia le aguantaba su criterio, se quedó solo adorando a él y el diablo juntos. Yo adoro sobre la base de mi criterio, mi juicio, mis conceptos, pastor, mis ideas, mis pensamientos y sentimientos y emociones son parte de esto. Pastor, y al final, y si a Dios le gusta, bien, y si no le gusta, bien también. Hermano, mire, no, tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque podemos estar perdiendo el tiempo. Y lo mejor que usted puede hacer, porque la Biblia dice que al que más sabe, al que más se le enseña, más juicio va a recibir. Y lo mejor que usted puede hacer, si usted tiene este concepto igual que Caín, lo mejor que usted puede hacer, yo le puedo dar dirección de iglesias que tienen el mismo criterio suyo y usted se siente bien y seguimos amigos como siempre, aquí no ha pasado nada. La responsabilidad mía y del pastor Jerry es enseñar todo el consejo de Dios.
y tratar de incrementar a nuestras vidas y a la vida de nuestra familia y a la vida de nuestra iglesia, tratar de incrementar todas estas verdades porque ando buscando la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, el beneplácito de Dios, las bendiciones de Dios, hasta que Él venga, y punto. Porque no hay nada mejor que esto. Pero hay que pagar un precio. La fe se paga un precio. Porque Dios en Cristo pagó un precio para que nosotros tuviésemos fe. Ahora nosotros tenemos que pagar un precio. Y qué terrible concepto que el que no estaba supuesto a pagar un precio, Dios y su Hijo Cristo lo pagó por nosotros. Y nosotros que estamos supuestos a pagar un precio, no queremos pagarlo. Caín no quiso pagar el precio. ¿Cuántos creyentes nos parecemos a Caín? Fuimos llamados a salvación. Al creer fuimos regenerados, nacidos de nuevo, perdonados, lavados, transformados, capacitados por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, por la regeneración de Dios y por la palabra de Dios, capacitados para entender y recibir verdades de Dios, instrucciones de Dios, recibir palabra de Dios y aprender todo esto que aparece aquí, al leer la Biblia, al ser exhortados, al escuchar predicaciones, el testimonio de alguien, la letra de un himno, todo eso Dios lo usa para capacitarnos, para enseñarnos y adorar a Dios excelentemente y no mediocremente. Pero al momento en que estamos supuestos a aplicar estas verdades que se nos han enseñado, para sacar de adentro hacia afuera esa adoración correcta que nace desde lo profundo de nuestro ser, de acuerdo al que los que adoran a Dios tienen que ser en espíritu, de lo profundo de nuestro ser hacia afuera, al momento de hacer las cosas bien, hago lo que menos se me exija, hago lo que menos se me demande, hago lo que menos me dé esfuerzo, ofreciendo lo que me sobra y ofreciendo lo que nos sirve. Pues el problema de Caín no era su herencia genética mala, pues no tenía abuelos ni tíos. Los dos venían de los mismos padres. El problema de Caín no era que el medio ambiente lo había dañado, le había trastornado su ser, porque los dos tuvieron el mismo medio ambiente. El problema de Caín no era que no había sido enseñado igual que su hermano Abel. No, porque los dos fueron enseñados. El problema de Caín era que había decidido ofrendar y adorar a Dios a su manera, a su criterio, a su antojo, sin fe, dejando de lado las enseñanzas de la palabra de Dios. Una ofrenda mediocre. Por la fe, Abel ofrecía a Dios más excelente sacrificio que Caín, entendiendo con esto que Caín ofreció una adoración no excelente. Segunda de Samuel. Capítulo 24. Recuerdo, hermano, que yo pasé 3 meses sin predicar, hermano. Y estoy sacando fuera todo lo que se me acumuló en esos 3 meses. Segunda de Samuel 24. A David se le ocurrió la brillante idea de censar al pueblo y ver cuántos soldados tenían, cuánto ejército tenía, cuánta fuerza tenía. No entiendo todo el pasaje de todos los detalles porque no lo he predicado nunca, por lo tanto no lo he enseñado, por lo tanto no hablo más de lo que voy a hablar ahora, porque puedo pecar por ignorante, por dármela de que sé cuando no sé. Pero lo cierto es que David se le ocurrió la brillante idea de hacer un censo y ver cuánta cantidad de gente tenía su reino.
uno de sus generales principales le dijo: rey, no lo hagas. No lo hagas, rey. Pero la soberbia de David, la arrogancia de David, no le hizo caso a uno de sus generales y mandó a hacerlo. Cuando después de no sé cuántos meses, 10 meses, 11 meses, que el general volvió, da a entender el pasaje que David tuvo conciencia de lo que hizo y vino a sentirse mal por lo que hizo. Y de alguna manera, algún grado de arrepentimiento, no sé. Y entonces Dios le manda a decir a David: David, por lo que tú has hecho, te voy a castigar de una de estas 3 maneras. Y le dio 3 maneras para que David eligiera. Voy a mandar ejércitos, voy a mandar pestilencia. Y a ver, vamos a leer aquí porque ya la otra se me borró. Vamos a ir, 2 de Samuel 24. 12. Ve y di a David: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en la tierra? Número 2, o que huyas tras 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Número 3, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, 3 días, ¿cierto? Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres, pastor. Pero ¿qué culpa tuvo el pueblo? Yo no sé, no me haga preguntas porque yo no he estudiado el pasaje y no voy a comentar más. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Es decir, Dios, para aplacar la ira de Dios, para quitar la ira de Dios, Dios le mandó a decir a David por medio del profeta que subiera a una tierra, a la tierra de Arauna, Jebuseo, para que ofreciera sacrificio a Dios. Versículo 20. 2 de Samuel 24, 20. Y Arauna miró y vio al rey, a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y nótese la respuesta. Es decir, Arauna le regaló todo. Le regaló la tierra, le regaló los animales, le regaló todo para que adorara. Y note la respuesta de David. Versículo 24. 2 de Samuel 24, 24. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo pagaré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada.
Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz, y Jehová oyó la súplica de la tierra, y cesó la plaga en Israel. No ofreceré a Jehová nada que no me cueste. Yo adoro a Dios y ofrendo a Dios de lo que me cueste, de lo que es parte de mi sacrificio a Él. Pero el problema es que el pueblo de Dios está acostumbrado a adorar y ofrendar a Dios el tiempo que le sobra, el dinero que le sobra, las habilidades que le sobran, las capacidades que le sobran. Y Dios no acepta porque son ofrendas mediocres. Primero, Dios no quiere que ofrezcamos a Dios una ofrenda, una adoración sobre la base de la ignorancia. Nos va a pesar. Segundo, Dios no quiere que ofrezcamos adoración a Dios por medio de una ofrenda no excelente. Creo que con lo explicado espero que se haya entendido lo que estamos diciendo. Tercero, y con esto concluyo. No dije que concluyo ahora, dije concluyo con este tercer punto. Mateo capítulo 15. Dios no quiere que ofrezcamos a Dios una ofrenda de labios. Mateo 15 del 1 al 9, permítame darle lectura. Mateo 15 del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¡Hipócritas! Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amados hermanos, amada iglesia, amigos, Dios no quiere una ofrenda sobre la base de la ignorancia, nos va a ir mal. Dios no quiere una ofrenda sobre la base de la mediocridad. Ofrendar a Dios lo que a mí se me antoja, lo que a mí me conviene, lo que a mí me sobra. Dios no quiere que ofrezcamos a Dios, a Él, una ofrenda de labios. ¿Cómo podemos explicar en pocas palabras lo que esta frase, tantas veces leía y usada por predicadores, significa? ¿Cuál frase, pastor? Ahí, léelo conmigo. Versículo 8, Mateo 15, 8. Este pueblo de labios me honra. ¿Cómo podemos explicarla? En el mismo contexto, con la primera palabra del versículo 7. Hipócritas, cínicos, hombres y mujeres de doble ánimo, como los samaritanos que adoraban a Dios, pero adoraban sus ídolos.
una adoración de labios es una adoración hipócrita. La palabra hipocresía en el contexto significa doblez. Y la idea que da es fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. Es decir, la hipocresía es aquel acto que desarrollamos externamente, pero internamente no lo creemos, simplemente estamos actuando como actores. En la sociedad, ¿quiénes son los mayores hipócritas en la sociedad actual? Socialmente hablando, gracias hermana Asia, los queridos políticos. Esos son los demagogos más grandes. Esa es la lacra social más grande. Abusadores que ofrecen el cielo y la tierra y dicen: cuando a mí me elijan, yo voy a acabar a los pobres de la tierra. Y los tontos pobres, creyendo que es el Mesías, le creen. Y después que lo eligen, se olvidaron los pobres. Y el que deja de ser pobre es él. Y todos venimos de países donde los políticos se han robado con hipocresía y con mentira y con cinismo, se han robado las arcas del pueblo. Eso es lo que significa ser hipócrita ahí, de doble ánimo. Este pueblo de labios me honra, pero en su interior están honrando sus deseos, están honrando sus caprichos, están buscándosela incorrectamente, pero por fuera estos fariseos y saduceos y religiosos hipócritas tienen que aparentar piedad, una apariencia de piedad. Y los vecinos nos ven salir de nuestra casa con faldota y con corbata. Mire qué gente más linda el domingo. Sí, pero tú no los conoces el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Amén. Porque creemos que adorar a Dios es solamente aquí en la iglesia, pero afuera, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en la casa, con la esposa. Con el esposo se acabó. Hipócritas. Este pueblo de labios me honra. Cualquiera cree: no, el pastor Huayco adora de verdad. No meta la mano fuego por el pastor Huayco. Ah, no, entonces el pastor Jerry con su teología. ¡Tampoco! No se preocupe por el que está al lado suyo. Preocúpese por usted. Ni siquiera por su esposa, ni siquiera por su esposo. Preocúpese por usted. La palabra es para usted. Porque comienza: viejo, ¿oíste lo que dijo? Y llega el otro, mira, para él, para él. Así mismo, pastor. Amén, pastor. Pero dice amén por el otro. No. Quédese callado mejor, no sea hipócrita. Este pueblo de labios me honra porque su corazón está lejos de mí. A mí me da miedo pensar que he adorado a Dios hipócritamente tantas veces. Me da miedo y me da pena. Porque nuestro Dios, mi Dios, no merece eso. No es de balde la condición y la dirección que lleva este país. Que habiendo sido en un sentido no literal, pero en un sentido que se entienda, habiendo sido cuna del evangelio de este país. Hermano, yo no creo lo que muchos fundamentalistas y dicen que este país fue fundado sobre la palabra de Dios. Eso es mentira. Sí había palabra de Dios, sí llegaron hombres de Dios, sí llegaron predicadores, pero no es que este país fue fundado sobre la palabra de Dios. No, señor, este país fue fundado sobre los Illuminatis. Y ahora estamos viendo las consecuencias.
Y permitieron en su tiempo que la palabra de Dios creciera y se predicara. Y todos esos presidentes antiguos dijeron cosas lindas de la Biblia, pero ninguno era creyente. Por eso que este país está como está. Y el juicio ya no espera. El juicio ha llegado a este país. El diablo gobierna en este país. La tierra que fluye leche y miel ya está fluyendo poca leche y poca miel. Porque Dios habiendo sido propicio para este país, para la palabra, crecer, muchos evangelistas, y de aquí fueron misioneros para toda Latinoamérica. Pero ya no. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Venimos a la iglesia por cumplir. Venimos a la iglesia para que el pastor o los pastores no me digan nada porque me van a llamar. Yo no llamo a nadie, no se asuste. Yo no llamo a nadie porque no soy policía. Porque a quien tienen que temerle es a Dios, no al pastor Huayco, ni al pastor Jerry. Es decir, estos fariseos, hipócritas, saduceos, por fuerza realizaban actos de apariencia de piedad. Por fuera realizaban actos de apariencia de piedad. Por fuera realizaban actos de acciones religiosas a Dios. Y digo por fuera porque por dentro habían intereses, razones equivocadas, conveniencias personales, buscando fama, buscando prestigio. Mire, para que sepan, aunque usted lo sabe, el pastor Jerry y el pastor Huayco no andamos buscando fama aquí, ni andamos buscando prestigio. Y no nos interesa andar predicando en nuestra iglesia. Yo pasé 3 meses fuera de la iglesia prácticamente. Y allá me congrego como me congregaría aquí y ni saben que soy pastor. Porque no ando buscando fama, no ando buscando prestigio. Oh, el pastor Huayco, el pastor Jerry, no me interesa. Yo necesito aprender y escuchar también. Por fuerza realizaban actos y acciones religiosas, ritos religiosos a Dios. Pero lo que había dentro de ellos era completamente opuesto y diferente a lo que expresaban por fuera. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros verdaderos actores del servicio a Dios? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros verdaderos actores en el adorar a Dios? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros hipócritas, cínicos, embusteros en nuestro adorar a Dios? Pastor, no me recuerdo. No sé si he sido hipócrita. ¿Quiere que le recuerde? ¿Quiere que le recuerde? ¿Cuántas veces cantamos vivo por fe? ¿O cuántas veces cantamos vivo por Cristo? Y la verdad es que ni vivimos por fe, ni vivimos por Cristo. Amén. Y cantamos y somos hipócritas. ¿Cuántas veces hemos cantado sembraré la simiente preciosa? Y cantamos y nos emocionamos. Sembraré la simiente preciosa, dejaré el resultado al Señor. Y cantamos todo el mundo emocionado. Y nunca le has predicado a alguien. Nunca has sembrado la semilla a nadie. Y tienes años en el Evangelio y nunca has salido a tocar puertas. Pero aquí canta, sembraré la simiente preciosa. ¿No es hipocresía eso? No sé. No se entiende. A ver, tengo el bosquejo equivocado. A ver, hermano.
No se entiende. A ver, puede que tenga el bosquejo equivocado. He dicho que cantamos una cosa y hacemos otra. Y cantamos, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió de poder, y Jehová reina, sí, reina en el otro, pero no reina en mí. Y tú lo sabes. Y mientras estamos adorando aquí, tú estás pensando en la vecina del frente. Y no te me hagas el loco. Y mientras estamos adorando aquí, tú estás pensando en la lista del supermercado. Usted, hermana. Eso es, este pueblo de labios me honra. Pero su corazón está en la vecina, en la lista del supermercado o en el problema que tengo allá afuera, que estando aquí sentado pensando en el problema no se te va a quitar. En vez de adorar a Dios, te concentras en los problemas. ¿A qué viniste entonces? Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Qué lindo, suena bonito. Y es verdad que mi vida está entera consagrada a Él. Bueno, ¿adoramos a Dios de labios o no? ¿Será posible que haya cambiado su manera de pensar en el sentido de que no cree que usted adore a Dios de labios? ¿Quiere que siga ilustrando las ideas? ¡Ah! Hechos capítulo 5. Cada uno de los puntos terminé con un pasaje, con una ilustración bíblica. Desde el comienzo de la iglesia ya había personas con un corazón de doble ánimo, cínicos, hipócritas, con actitudes y acciones de pretender ser por fuera lo que verdaderamente no eran por dentro. Hechos capítulo 5. Versículo 1 al 10. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, es decir, del precio total, sustrajo algo, sacó aparte algo, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Ananías y Zafira tenían una propiedad y la vendieron en $5 millones. Ellos ya habían visto que otros creyentes, apóstoles y siervos de Dios hacían lo mismo y todo lo que vendían lo traían a la iglesia porque la iglesia había crecido mucho y había mucha necesidad de huérfanos, viudas y había que alimentar y había que cuidar toda esa gente. Entonces Ananías y Zafira, viendo que al pueblo de Dios le agradaba porque Rosalío vendió su casita y trajo todo el dinero a la ofrenda y vio que la hermana Lucila vendió su vaquita y vendió su corderito y todo el dinero lo trajo a la iglesia y toda la gente hablaban bien de los hermanos que hacían eso. Ananías y Zafira dijeron, nosotros también vamos a vender nuestro ranchito. Y vamos a llevar el dinero para que también nos aplaudan y para que también vean lo bueno que somos.
Entonces ellos vendieron la propiedad y trajeron el dinero como ofrenda. Pero ellos dieron a entender, oiga bien, ellos dieron a entender que el dinero que llevaron era el valor real de la ofrenda, de la compra, de la venta. ¿Cuánto costó? ¿En cuánto vendieron el ranchito? En 5 millones. Pero ellos trajeron solamente 3. Y hicieron creer a todos que ese era el precio que habían vendido en 3. Pero se quedaron callados de que no era en 3, era en 5, porque ellos se quedaron con 2 aparte. Pretendiendo engañar a la iglesia y pretendiendo engañar a Dios. ¿Entiende la idea? Eso es lo que pasó con estos hipócritas. Porque andaban buscando el aplauso de la gente. Andaban buscando el beneplácito de la gente. Y que los aplaudieran y dijeran, hermano, usted toca bonito piano, usted canta bonito, hermano. Y andaban buscando el aplauso de la gente y no la gloria de Dios. Siga leyendo allí, Hechos 5. Al oír Ananías, 5:5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido con su amado. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Le dijo, oye, mira, la propiedad que tú tenías, ¿la vendiste completamente en 3 millones? Sí, dijo la mujer. Cuando sabía que no eran 3 millones, sabía que eran 5. Versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Hey, mi madre, imagínese cómo se puso esa mujer, cómo se puso esa lengua larga allí. Se le achicó la lengua de una vez. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Bueno, por lo menos se hizo algo bueno, que los dos descansaran en paz. Ahora, no le preguntaron al marido, ¿habría querido que los sepultaran juntos? ¿Quién sabe? Eso es otra conjetura. Versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Qué cinismo, qué hipócrita. Mire para acá. Y la verdad de las cosas es que aquí no ha caído ninguno muerto, no porque no seamos hipócritas. No porque no adoremos a Dios de labios, sino porque Dios ha tenido misericordia y espera que nos arrepintamos. ¡Amén! Porque nadie de nosotros quizás pudiese estar vivo. No nos hagamos los locos. Seamos honestos para con Dios una vez en la vida. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así que esto era verdadero de los líderes religiosos que Jesús confrontó, citando un pasaje del profeta Isaías. Sin embargo, también puede ser cierto en nosotros. Pues podemos aparentar el acercarnos a Dios mientras tenemos nuestro corazón lejos de Él. Tres adoraciones que Dios no quiere: en ignorancia, en mediocridad y en hipocresía. ¿De qué manera Dios habló a su vida? ¿De qué manera Dios habló a nuestra vida? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies
y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos instruye, tu palabra nos exhorta, tu palabra nos reprende. Tu palabra hace caer sobre nosotros la realidad de que no ha caído juicio sobre nosotros porque usted es misericordioso y grande. Padre, gracias porque me ha dado libertad en poder compartir estas verdades maravillosas, portentosas, bíblicas, rogando, Padre, que usted bendiga cada mente, cada corazón, cada vida, cada creyente, cada familia, cada matrimonio de creyentes, que bendiga a su pueblo en esta iglesia, en esta asamblea local, porque queremos hacerlo mejor. Y pido perdón por esos momentos en que de labios le he honrado cuando mi corazón está lejos de usted. Hermano, ¿de qué manera Dios habló su vida? Aquí no se predica para que usted encuentre bonita la predicación. Aquí no se predica para que usted venga un domingo en la mañana a entretenerse. Aquí se predica para que el Espíritu Santo haga algo grande en su vida, en su interior. Para exhortar, para reprender, si es necesario, para redarguir y para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que la mujer de Dios, a fin de que el matrimonio de Dios, a fin de que la familia de Dios, a fin de que la iglesia de Dios sean perfectos, maduros, cabales, enteramente preparados para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿De qué manera Dios habló su vida? Póngase en pie allí donde está, póngase en pie allí donde está. Si Dios habló su vida de alguna manera, póngase en pie. Allí nadie mirando a nadie. Nadie tiene que mirar, preocúpese por usted nada más. Padre, gracias por este tiempo, gracias por su palabra, gracias por la enseñanza, gracias porque ella nos reprende, nos ilustra, nos enseña, nos advierte, nos previene y ayúdenos a hacer bien las cosas. Siga orando. Usted quizás ha venido por primera, por segunda, por tercera vez o ya tiene tiempo viniendo. Todo este hacer correctamente, todo este entender correctamente, todo este proceder correctamente para con Dios, comienza entregando la vida a Jesucristo. Si usted no ha rendido su vida a Jesucristo, si usted no ha creído en Jesucristo y quiere que su vida sea conforme a Dios, que su vida sea una expresión viva de adoración a Dios, si usted quiere llegar a la iglesia y adorar a Dios correctamente, primero tiene que rendir su vida a Cristo. En fe y en arrepentimiento, reconocer que el pecado nos aleja de Dios, reconocer que el pecado nos manda al infierno, pero reconocer y entender que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, perdonar y quitar todo pecado. Y las puertas de la comunión con Dios se abren, porque Cristo es nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, nuestro sacrificio perfecto. Y sobre Él, sobre Cristo, nuestra vida comienza a caminar en obediencia y servicio a Dios y en una adoración que trae beneplácito a Dios. Rinda su vida a Cristo. Padre, gracias por todo y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amado, el Señor la bendiga.